dar inicio a este estudio, bueno, más bien a continuar con este estudio hoy. Y estamos hablando acerca de las 7 últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Es tan necesario aprender esto, es tan necesario que entendamos esto, es tan urgente y necesario que nosotros apliquemos lo que el Señor nos enseña en su palabra. Verdaderamente es sumamente importante, porque para muchas personas el mirar las 7 últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz se ha convertido solamente en un rezo o en palabras que solo están allí y no miran su verdadero significado. Así que vamos a orar para que continuemos entonces con este estudio en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te agradecemos, Señor y Dios, por habernos traído una vez más, por reunirnos, porque tienes el firme propósito de continuar hablando a nuestras vidas hoy. Gracias por el privilegio que nos das de poder dirigirnos a ti en oración, de podernos dirigir a ti con cantos de exaltación, de alabanza, con cantos que adoren y exalten tu nombre. Gracias por permitirnos estar aquí para edificarnos unos a los otros. Y es por ello, Señor, que también queremos pedirte ya que nos has reunido para hablarnos a través de tu palabra, que nos des la sabiduría y el discernimiento que necesitamos, que quites todo aquello que quiere ser de tropiezo para que podamos entender, recibir y llevar a la práctica tu palabra, y que asimismo, Señor y Dios, coloques en nosotros ese anhelo y ese deseo de ti para que sigamos adelante confiando y derramando todo nuestro corazón en fe y esperanza delante de ti. Síguenos hablando conforme a tu propósito y síguenos instruyendo para que nosotros podamos ser la iglesia que quieres que seamos y para que tu nombre continúe siendo adorado y exaltado. Es nuestro ruego hoy, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. En el mensaje anterior entonces estuvimos mirando la necesidad de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y dijimos que esto era muy importante para poder nosotros comenzar de lleno con este estudio de las últimas 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo cuando estaba clavado en la cruz. ¿Por qué entonces es tan importante o era tan importante que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario? Dijimos que era importante que Él muriera en la cruz del Calvario porque era necesario que el hombre se reconciliara con Dios. Dios quería reconciliar al hombre consigo mismo cuando Cristo murió en la cruz. Pero también era necesario que Cristo muriera en la cruz por el pecador, porque el pecador necesitaba paz con Dios. El pecador necesitaba y necesita paz con Dios. Escucha, la ausencia de paz entre Dios y el hombre es el resultado de los pecados no perdonados. Es el resultado de no haber sido perdonado por Dios. No puede el hombre tener paz con Dios a menos que el pecado sea perdonado. Escucha, el perdón de los pecados, el perdón de nuestros pecados es un requisito para que el hombre pueda estar en paz con Dios. Es un requisito. Esa enemistad que había entre Dios y el hombre surge justamente de una mente carnal, de una personalidad carnal, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. La causa de estos pecados que crean conflicto con Dios son la naturaleza carnal y pecaminosa del ser humano. ¿Qué es lo que hace que haya una división, que no haya una relación con Dios? El pecado del hombre, la carnalidad que hay en el hombre. La causa de este pecado, de todo esto, la causa de esa división entre Dios y el hombre es el pecado.
Es el pecado el que crea un conflicto con Dios. Y es el pecado que no ha sido perdonado el que hace que continúe la división que hay entre Dios y el hombre. Si no hay un acercamiento a Dios, si no hay una confesión de pecado, si no hay un apartarse del pecado y una verdadera cercanía con Dios, no ha pasado nada. La división entre el Dios y el hombre, el conflicto entre Dios y el hombre continúa. Ahora, el mayor descubrimiento que puede hacer el pecador es que si quiere tener paz con Dios, necesita venir a Dios en arrepentimiento y fe. Necesita confesar sus pecados y debe buscar la manera de relacionarse con Él a punto de que por causa del perdón, entonces pueda tener esa armonía con Dios y pueda estar en armonía con Dios. Pero una de las cosas que usted y yo debemos saber es que es imposible que una persona en sus propias fuerzas pueda hacer la paz con Dios. No lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por tanto, necesitamos ir a la palabra de Dios y meditar cuidadosamente en lo que la Escritura dice. Mire, por ejemplo, dentro de estas cosas lo que el apóstol Pablo dice también en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo dijo esto: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Escucha esto: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Se puede entender esto en verdad? Haciendo la paz mediante de la sangre de su cruz. Sin ese derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y que usted y yo lo reconozcamos y vengamos a Él en un arrepentimiento genuino, no puede el hombre tener paz con Dios. La plenitud divina estaba en Dios el hombre, en Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pudiera hacer la paz con Dios. No, no y no, es imposible que el hombre busque hacer la paz con Dios. Dice el texto, es Dios quien viene a hacer la paz con el hombre. Y Él nos hace un llamado para que vengamos a Él entonces en ese arrepentimiento y fe. Pablo dice en Romanos capítulo 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por nosotros, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros hagamos, es Él quien viene a hacer la paz con nosotros. Cristo mismo. ¿Por medio de qué? De su sangre derramada en la cruz. Todo aquel, escuche, que confía en la muerte de Cristo para su propio perdón, ese es el único que puede tener paz con Dios. Es el único. Entonces, era necesario que Cristo muriera no solo por la paz del pecador, sino también por la pureza del pecador. Ya que de la misma manera, la ausencia de pureza en el hombre es el resultado del pecado no perdonado y del alejamiento de Dios. Una persona que está lejos de Dios es una persona que no tiene pureza en sí. Una persona que no ha sido perdonada es imposible que tenga pureza en sí misma. Lo que nosotros hemos estado tratando de hacer el martes y hoy lo que estamos tratando de demostrar es que la muerte del Señor Jesucristo fue la muestra del Dios, fue la muerte, lo importante que era la muerte del Dios hombre en la cruz. Lo importante que era. Porque fue la muerte del Dios hombre en la cruz lo que hizo. Y lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que se efectuara el perdón para los pecadores y la paz para los pecadores. Y no solamente por lo que Él dijo en un sermón, sino por su sacrificio en la cruz del Calvario. Es el sacrificio de Cristo lo que hace que nosotros seamos perdonados, lo que hace que nosotros seamos salvados, lo que hace que usted y yo seamos reconciliados con Dios y tengamos paz con Dios, y lo que hace que usted y yo tengamos pureza en nuestro corazón. El pecador que cree recibe el perdón de Dios, recibe la paz de Dios
y recibe la pureza de Dios. Pero también recibe una conciencia limpia, algo que no tiene una persona antes de ser salvo. Una persona que no es salva es imposible que tenga una conciencia limpia. No lo puede tener. Porque el que no es salvo tiene una conciencia aguda en relación a lo impuro más que a lo puro. Ese que todavía no es salvo, su conciencia se inclina más a lo impuro que a lo que es puro. Mientras que aquel que es salvo tiene una conciencia, una conciencia más astuta en relación a lo puro más que a lo impuro. Ese que es salvo se inclina más a buscar la pureza que el que no es salvo. Plenamente. Ahora, el Hijo de Dios conoce la diferencia entre una conciencia contaminada entre aquella que fue limpia, aquella que fue limpiada. Y entonces ese que es hijo de Dios, sus deseos son hacia aquel que lo libertó. No sigue hacia las cosas de este mundo, sino hacia aquel que lo libertó, a la persona de Cristo. ¿Y qué es lo que produjo el cambio? ¿Qué es lo que hace que tengamos una limpieza en nuestro corazón? ¿Qué hace que tengamos una mente limpia, una mente renovada y una pureza en nuestro interior? El amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces, era necesario que Cristo muriera para que obtuviéramos perdón, paz, pureza y una mente limpia. Además, fue necesario que Cristo muriera para que el pecador tuviera poder. Yo no sé si usted lo sabe, el salvado, el que ha sido salvo, tiene poder. Porque la verdad es que usted y yo somos perdonados y entonces tenemos paz con Dios, pero por el hecho de haber sido perdonados, de haber sido salvos, por el hecho de que tengamos una pureza en nuestro interior, por el hecho de que tengamos paz con Dios, eso no nos hace inmunes a los malos pensamientos y a las tentaciones. Mire que de hecho el mismo apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, en los versículos del 18 al 21, estas palabras. Miren lo que el gran apóstol Pablo dijo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero el no hacerlo, ¿sí oye? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, usted y yo somos salvos, amén. Usted y yo hemos sido librados de la ira de Dios, amén. Usted y yo ahora tenemos paz con Dios, amén. Nuestros pecados han sido perdonados, amén. Entonces ahora tenemos una mente limpia, ahora tenemos pureza en nuestro interior. Necesitamos entender que es el salvo el quien tiene, aparte de todo esto, poder. Porque no somos inmunes a las tentaciones y a los malos pensamientos. Ahora esto nos muestra que usted y yo, aunque hemos sido salvos, estamos en un conflicto constante y continuo con nuestra carne y a veces nos inclinamos al mal, así sea de pensamiento. Y esto pasa a pesar de que hemos recibido palabra, de que hemos recibido mensajes, de que hemos recibido instrucción, de que hemos recibido sana doctrina, de que se nos predica la verdad de Dios, y a pesar de que sabemos tantas cosas de la Escritura, esto pasa. Así que no solamente la palabra de Dios nos da poder, sino que nosotros vamos a lograr avanzar y crecer por medio de lo que Él hizo con su muerte, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y por la obra del Espíritu Santo que cuando creemos viene a morar en nosotros. Escucha, y dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La verdad es que los cristianos somos salvos del pecado, dice Efesios capítulo 2, versículo 8.
porque por gracia sois salvos. Y estamos seguros no solo de que somos salvos, sino de que seremos salvos de toda posibilidad de pecar cuando usted y yo estemos ya en la presencia, en la eternidad de Dios. Pero escuchen, podemos ser salvos en este tiempo de algo mucho mayor, y para ello necesitamos el poder de que le estoy hablando. El cristiano debe entender que tiene poder. Pastor, ¿y para qué nosotros tenemos poder? Para vencer la práctica de pecado, para no estar practicando el pecado. Para eso usted y yo tenemos poder. ¿Y qué es lo que nos da el poder para ser salvos de la práctica de pecado? Cristo mismo. Cristo mismo, que es el que obra en nosotros y por medio de nosotros. Es por eso que las Escrituras dicen, y el Señor mismo lo habla y lo enseña, y Él nos dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar aferrados del Señor para poder vencer la práctica de pecado. La práctica de pecado es lo que necesitamos usted y yo vencer. Ahora, el poder vencer esa práctica de pecado es a causa de que usted y yo tengamos una verdadera relación íntima con nuestro Señor. Y entonces Él obra por medio de su palabra, por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario y por medio del Espíritu Santo, que es el que viene a morar en nosotros y nos convence. De esa manera. Por eso, para poder tener una victoria, para tener una vida victoriosa sobre el poder de la práctica del pecado, ¿qué necesitamos? Tener una verdadera relación íntima con nuestro Salvador. Si no tenemos una verdadera relación con Él, puedes venir a la iglesia, puedes cantar canciones, puedes escuchar sana doctrina, puedes leer muy buenos libros, pero si no tienes una genuina relación con Él, no vas a tener el poder para poder vencer la práctica de pecado. También fue necesario que Cristo muriera en la cruz por la esperanza del pecador. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 y versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si Él nos resucitó, dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, o sea, los más dignos de lástima. Como quien dice, si Cristo no resucitó, pues nosotros somos los más dignos de lástima. Si Cristo no hubiese resucitado, escucha, entonces el cristianismo sería una simple religión más, una religión del montón. El cristianismo sería un montón de gente más adorando sin saber a quién. Si usted mira, ¿qué hace la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo? Una sola, que el creador del cristianismo murió, pero resucitó. Mientras que todos los fundadores de todas las diversas religiones del mundo están muertos y enterrados. Cristo está vivo y sentado a la diestra del Padre y morando en la iglesia en la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestro cristianismo. En vano sería nuestro cristianismo. Entonces Cristo era necesario que muriera así para que el pecador tuviera una esperanza presente y futura. Esa esperanza está en que Cristo sí resucitó. Pero vemos necesario que Él muriera primero. Porque seamos sinceros, ¿cómo va a resucitar sin morir? Cristo tenía que morir primero para poder resucitar. ¿Para qué? Para mostrar su soberanía y su poder al levantarse de en medio de los muertos y ser así la esperanza para el pecador. Lo que hace que usted y yo tengamos esperanza hoy es saber que un día Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para limpiarnos a nosotros, para quitarnos la esclavitud del pecado, pero para que Él sea la esperanza viva de que al resucitar tenemos la confianza de que un día estaremos con Él por la eternidad.
Dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa es nuestra esperanza. Ese es el valor inmenso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay un valor grande. Usted y yo debemos valorar la obra, la muerte de Cristo en la cruz. Tenemos que darle ese valor. Entonces, ya que nosotros hemos hecho esta introducción sobre quién es el hombre que murió en la cruz, que era lo que estábamos tocando desde el martes, ya sabemos quién fue el hombre que murió en la cruz. No fue un hombre cualquiera, fue Dios mismo hecho hombre, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y entendiendo entonces el valor de la cruz, vamos ahora a entrar de lleno en el estudio de las últimas 7 palabras que dijo el Señor en la cruz del Calvario. Y esa primera expresión o frase que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, dijimos que estaba ¿dónde? ¿Los que vinieron? Ajá, ¿y dónde fue la primera mención de esta primera palabra que dijimos? En Lucas. Lucas capítulo 23, versículo 34. Ya vi que van a quedar corchados con lo que voy a preguntar en el momento. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Recuerde, vamos a estar viendo las 7 últimas palabras que dijo el Señor Jesucristo en la cruz. Voy a empezar a preguntar, yo dejé una tarea para hoy. La tarea que dejé, ¿cuál fue? ¿Dónde están esas 7 palabras? ¿Cuáles son los textos bíblicos donde están esas 7 palabras? Entonces, como yo ya sé quiénes vinieron, voy a empezar a preguntar a los que vinieron, que debieron haber hecho esa tarea, ¿dónde están esas 7 palabras en la Escritura? Y es más, era fácil, porque el Jueves Santo que predicamos el mensaje consumado es, hasta mencioné las 7. Ahí estaban. ¿Cuáles son esas 7 palabras? No necesita decirlas bueno, usted debería tenerlas ya anotadas y en orden. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Entonces, voy a empezar, bueno, ya tienen el pastel, la primera, ya saben cuál es. Excelente. Me imagino que si estuvieron atentos al mensaje de consumado es, saben cuál es la sexta, que fue esa que predicamos en esa ocasión. Entonces, nosotros podemos ver en estas 7 palabras lo que ellas contienen. Y esto fue lo que dijimos. En ellas nosotros vemos una palabra de perdón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, que la vemos en Lucas capítulo 23, 34. Una palabra de salvación, la segunda. Muy bien, ¿dónde está la segunda y cuál es? Julio. Jenny. La segunda palabra, ¿cuál es y dónde está en la Biblia? Eso debería estar anotado. De eso se trata una tarea, estudiantes. Estudiantes. No es la segunda. ¿Y dónde está? ¿Dónde? Lucas 23, 43. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. También vemos una palabra de devoción, es la tercera palabra. A ver, ¿cuál es, hermana Estelia? La tercera, sí, una de devoción. Es la tercera palabra que Cristo dijo. ¿Cuál es? No. Diga, muy malos para hacer tareas. ¿Qué pensaron? ¿Que les iba a dejar una tarea y no les iba a decir que les iba a preguntar? A ver, Brian, usted vino. No, no me interesa eso. O sea, me interesa cuál es la tercera palabra. Es una palabra de devoción. ¿Cuál es la tercera?
No. Juan. Y las tareas son para todo el mundo, hermana Sorley. Tercera. También encontramos una palabra de angustia y es la cuarta. Edwin, ¿cuál es la cuarta? ¿Dónde está? Hermana Lucila sí estaba ahí. También encontramos una palabra de necesidad humana, es la quinta. ¿Cuál es? ¿Y dónde está? A ver, esta es la más fácil. Una palabra de triunfo, ¿cuál es? ¿Y dónde está? Y la séptima palabra, que el Señor Jesucristo es una palabra de seguridad, y dice, y está en, eso está bien. ¿Sí se da cuenta? Y cada una de estas frases son sumamente y excesivamente importantes. Entonces, la primera expresión o frase que nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice aquí en Lucas capítulo 23, 34 es, y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A medida que nosotros nos acercamos entonces a nuestro glorioso Salvador moribundo allí crucificado, nosotros podemos ver parte de la gran carga que había en el corazón de nuestro Salvador. ¿Qué es la carga que él tenía? ¿Cuál es la petición que él está haciendo? Perdónales. Es lo primero que él hace. Pero ¿sabe qué nos enseña esto? Que no había resentimiento en el corazón de nuestro Salvador. No había resentimiento, lo podemos ver con estas palabras que él dice. Él habría podido pronunciar unas palabras de juicio en contra de aquellos que le estaban causando el sufrimiento, pero no lo hizo. No lo hizo. En sus palabras tampoco vemos que había autocompasión ni egoísmo. Él hubiera podido demandar y reclamar a sus opresores clemencia y consideración, pero tampoco lo hizo. Él tampoco lo hizo. Mis hermanos, yo estoy seguro, escuche lo que le voy a decir, que será de muchísimo provecho poder estudiar estas 7 palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario, si usted le presta suma atención a cada una de ellas y las coloca para su propia vida y mira verdaderamente lo que quiso decir Él en estas 7 palabras. Si usted y yo atendemos a estas palabras, a estas frases, para poder entender verdaderamente cuál es el significado de cada una. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Ahora, miremos en esta primera palabra, en esta primera frase que el Señor dice, la primera palabra con que comienza el Señor Jesucristo. Todo esto es importante, estudiantes. A la hora de estudiar, esto es importante. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en la primera frase que el Señor Jesucristo dijo? Padre. Esta palabra Padre es sumamente importante porque esta palabra nos enseña algo y hay que partir desde ahí. A pesar de todo lo que él había pasado y lo que estaba pasando justo en ese momento, él no perdió el ser consciente de su condición de hijo. Él aún sabía que él era hijo de Dios. A pesar de lo que estaba sucediendo, en ese justo instante, en ese preciso momento, después usted sabe todo lo que había acontecido ya. Había sido apresado, había sido llevado al concilio, había sido abofeteado, había sido llevado a Pilato, había sido juzgado y había sido inocente, sin embargo lo condenaron como si fuera culpable, lo azotaron casi hasta la muerte, luego lo avergonzaron, escupieron su rostro, colocaron una corona de espinas, luego tuvo que conducirse con la cruz a cuestas hasta el monte Calvario, luego fue postrado sobre la cruz y levantado sobre ella, clavado en sus manos y en sus pies. Y aún en esa condición él no perdió
el ser consciente de que era hijo de Dios y se dirige a Dios como Padre. ¿Cuántas veces nosotros, bajo una carga pesada, cuando lo justo está siendo ignorado y lo injusto parece ser victorioso, la fe es tentada a que nosotros pensemos de que estamos solos, de que Dios no está de nuestro lado, de que ya Él no es nuestro Padre, o que incluso Dios ni siquiera nos oye? ¿Cuántas veces en medio de la angustia, los problemas, las dificultades, las necesidades, la enfermedad, cuántas situaciones se vienen y nos vemos tentados a desmayar y a decir, no, Cristo no lo hizo así? A veces nosotros pensamos que las situaciones que se nos están presentando, en vez de Dios actuar con nosotros como Padre, está actuando como si Dios fuera un juez. Y no es así. Escucha, al pesar de todo lo que Él estaba viviendo, el Señor Jesucristo no dejó de beneficiarse de la relación que había entre Él y su Padre. Hermanos, en medio de toda situación, en medio de toda circunstancia, en medio de las peores tormentas, en medio de las cosas más atroces que nos puedan estar sucediendo, no podemos desmayar en nuestra fe y no podemos dejar de aprovechar esa relación que nosotros podemos tener como hijos de Dios con nuestro Padre eterno. Es lo que Él nos enseña aquí. Ahora, Cristo, desde su comienzo de su ministerio, desde el comienzo de su vida y su comienzo de su ministerio hasta su final aquí, Él estaba colocando su fe y confianza en su Padre. Él tenía toda su fe puesta en su Padre. Y esto fue algo que Él hizo durante todo su ministerio terrenal. Tanto así que vemos al Señor Jesucristo incluso toda una noche en relación con Dios, en oración a Dios, para tomar una de las decisiones más importantes que tenía que tomar, elegir a las 12 personas que continuarían su labor cuando Él se fuera. Él tenía esa relación con Dios. Y aquí en este momento, al final, en medio de su tristeza más profunda en la cruz, entró nuevamente en el lugar secreto, en el lugar de la bendición, en el lugar de la adoración, en ese lugar de oración, y a nosotros se nos da el privilegio, la oportunidad de escuchar que Él se dirige al Padre y lo que Él le pide al Padre. Tenemos ese privilegio. Mis hermanos, yo no puedo pensar en una relación en la tierra más satisfactoria que la relación entre el Hijo y el Padre. No hay una mejor relación que pueda haber en esta tierra que la relación entre el Hijo y el Padre. Teniendo cada uno confianza el uno hacia el otro. ¿Será que usted puede tener confianza en Dios, que es su Padre? Ahora, ¿puede tener el Padre confianza en usted? Por eso es que como hijos de Dios no podemos sentirnos desvalidos, hermanos. No podemos sentirnos desvalidos. El Hijo de Dios no está solo. Cristo no estaba solo en ese instante. La presencia viva del Padre aún estaba con Él. Usted y yo, siendo hijos de Dios, jamás podemos sentirnos desvalidos ni solos, ya que usted y yo tenemos un Padre como ninguno, que está a nuestro cuidado constante y continuamente. Él siempre está ahí. Él sabe todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que necesitamos. Él está ahí presente, atento y pendiente de cada uno de nosotros. Y sobre todo cuando ya usted y yo creemos que no hay salida. Y sobre todo cuando usted y yo creemos que ya no hay nada que hacer. Y sobre todo cuando usted y yo pensamos que ya todo está acabado. Y sobre todo cuando usted y yo vemos que estamos entre la espada y la pared. Dice que Él abre camino donde no lo hay. Porque Él está a nuestro cuidado. Él está a nuestro favor. Cuando usted y yo creemos que estamos solos y que el Señor no nos oye, el Señor quiere que usted y yo entendamos que es nuestro Padre y que no sufre de problemas de oído. Él sí oye. El que no oye
es usted. Porque usted está clamando a Dios, y usted dice, es que Dios no me responde, es que Él te está diciendo que no, pero no quieres entenderlo. Pero Él sí oye. O sea, escucha, por eso es tan importante esa relación íntima con Él, con el Señor. Esa cercanía a nuestro Dios, así mismo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Solo piense en esos momentos del Señor Jesucristo en la cruz. Imagíneselo usted ahí. Imagínese a Cristo. ¿Qué podía hacer Cristo en ese instante? Estaba con sus pies y manos clavados. Físicamente Él no se podía ni siquiera mover. Él no podía hacer nada, aunque podía hacer todo, porque tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Pero físicamente y humanamente, ¿qué podía hacer? Nada en lo absoluto. Colgado en una cruz, clavado de sus pies y de sus manos. ¿Sabe qué hizo Él? En esos momentos en los que usted y yo creemos que no podemos hacer nada, en los que usted y yo ya vemos que estamos limitados, donde ya no tenemos nada al alcance de nuestras manos, cuando usted y yo ya vemos que no podemos, cuando usted y yo ya vemos que todo está acabado, tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Él no podía hacer nada, pero Él hizo algo que usted y yo debemos hacer cuando estamos en situaciones críticas y en situaciones extremas. Pastor, ¿qué? Él levantó su corazón y su oración al Padre. Y en este caso particular lo hizo en favor de otros. Yo no me imagino usted y yo como los dos ladrones clavados en la cruz. Me imagino usted y yo clavados en la cruz. ¿Qué le pediríamos al Padre? Que descienda fuego y mate a toda esta gente y bájame de la cruz. ¿Se imagina usted y yo, sin ser culpables, siendo inocentes y clavados de pies y manos en una cruz, y que el Señor te diga, óyeme, ¿qué quieres que te conceda? Mata a toda esta gente y bájame de aquí. Cristo no hizo eso. Cristo se dirigió en oración a favor de otros. ¿Cuántas veces te hacen mal, hablan mal y hacen tantas cosas en contra tuya? Y puedes estar pensando que el Señor traiga mal sobre aquellos que han hecho mal sobre tu vida. Y el Señor Jesucristo nos da el mejor ejemplo, que lo primero que debemos hacer cuando están sobre nosotros, cuando hay persecución, cuando hay agravios, es orar al Señor en favor de aquellos que nos hacen mal. Y esencialmente, Él nos enseña, acudamos al Señor cuando todas las cosas estén en nuestra contra, cuando todo esté aparentemente acabado, simplemente levanta tu corazón y tu oración al Señor y Él está dispuesto y atento para salvar, para cuidar, proteger y ayudar a aquellos que son sus hijos. Él siempre está ahí. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Hermanos, qué privilegio tenemos usted y yo. Es un privilegio que usted y yo nos podamos dirigir al Dios Todopoderoso, al Creador del universo en oración y sobre todo en medio de situaciones difíciles como la enfermedad o incluso en tiempos de vejez cuando ya la gente está tan desvalida. En su oración el Señor Jesucristo se dirige al Padre y dijo, Padre, no saben lo que hacen. Y esto ahora nos da a nosotros a entender que había algo que ellos no sabían. ¿Qué era lo que ellos no sabían? Que Cristo tuvo que orar por ellos, por perdón, porque ellos no sabían lo que hacían. Bueno, la verdad, yo no creo que ellos fueran ignorantes de que Cristo estaba siendo condenado a muerte siendo inocente. Ellos sabían eso. Ellos sabían que Él era inocente. Todos sabían eso. Era un hombre inocente. Estaban crucificando a un hombre inocente. De hecho, la misma escritura lo dice en Lucas capítulo 23 y versículo 14. Les dijo Pilato, me habéis presentado a este como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndole interrogado,
yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. ¿Usted sabe dónde estaba en ese momento Jesús? Con Pilato. ¿Y dónde estaba Pilato? Delante de la multitud. O sea, ellos no eran inocentes de que Jesús estaba siendo llevado a la cruz de manera injusta. Él no estaba yendo a la cruz siendo culpable. Y dice, ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pero escuche, cuando los judíos se dieron cuenta que Pilato tenía como intención, como era costumbre de él, liberar a un prisionero en la Pascua, y que la intención de él era liberar a Jesús, ellos le demandaron que liberara a Barrabás. ¿Usted puede imaginarse tal cosa? Un hombre inocente, y querían que liberaran a un hombre perverso y malo y depravado como Barrabás. Ellos no eran ignorantes de que Jesús era inocente. Toda la multitud sabía que Cristo no había hecho nada que fuera digno de muerte. Ellos no estaban ignorantes de que estaban llevando a la muerte a un hombre inocente. Todo el juicio que se hizo en contra de Cristo, ¿qué fue? Una gran injusticia, una gran mentira. Entonces, ¿qué era lo que ellos no sabían? ¿De qué era lo que ellos estaban siendo ignorantes? Pues para que Jesús orara, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué era lo que ellos no sabían? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo que ellos no sabían y que Jesús pidió perdón por ellos? Ellos lo que no sabían era que estaban crucificando al Señor de la gloria. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, escucha, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y después de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz, dice Pedro en Hechos capítulo 3 y versículo 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y ahí mismo en el versículo 17 dice Pedro, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Eso era lo que ellos ignoraban. Por todos sus pecados en contra de la luz, había una ceguera sobre las personas, sobre la persona y el propósito de Cristo. Había una ceguera que no les permitía ver quién era Cristo y cuál era el propósito de la obra de la cruz. Pero tanto Pedro como Pablo, ellos pudieron ver y pudieron apreciar la ceguera que había en toda esta gente y aún en los gobernantes. La gente no era consciente de la criminalidad de su conducta, de lo malos y lo perversos que ellos estaban siendo. Ellos pudieron ver la ignorancia de estos hombres. Ahora, usted y yo podemos ver la misma ignorancia en el mundo de hoy. Hoy podemos ver esa ignorancia. Y sabe que la ignorancia más grande que hay hoy es la de aquellos hombres sabios, que son tan sabios que tienen una gran ignorancia de las cosas espirituales. Y cuán ignorante es la gente que aún no es tan sabia también de las cosas espirituales. No tienen ese sentir por las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y son ignorantes porque no acuden a la Biblia, porque no vienen al Señor en un arrepentimiento genuino. Escucha, a pesar de que el hombre sigue viendo o sigue teniendo grandes descubrimientos en relación a la creación y a todo lo que las Escrituras enseñan, lo que la gente tiene y los grandes sabios de este mundo es una gran ignorancia porque no saben nada acerca de Dios. Esa es su ignorancia y son muy intelectuales, pero no saben nada acerca de Dios. Hoy podemos ver
esa ceguera, la ceguera que tiene el pecador. Piense en esos judíos incrédulos, en toda esa gente que estaba siendo incrédula a quien era Cristo. En 2 Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? Podemos ver cómo el conocimiento hoy en día abunda, crece y aumenta, pero el conocimiento espiritual no aumenta de la misma manera que el conocimiento secular. El conocimiento de Dios y de las cosas espirituales no aumenta, la maldad se aumenta, la perversidad se aumenta, el avance del mundo es tecnológico y es humano y es un conocimiento simplemente de aquí, intelectual, mas no espiritual. Yo le pregunto, ¿ha conocido usted verdaderamente de manera personal al Señor Jesucristo y lo ha hecho como su Señor y Salvador legítimamente? Aquel hombre, Dios hombre, Dios hecho carne, que murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce nuestra falta de información y por eso Él dice: Padre, perdónales porque no sabes lo que haces. Entonces, ¿usted verdaderamente tiene el conocimiento del Señor de la manera adecuada o tiene el conocimiento del mundo? El mismo conocimiento que el mundo tiene de Cristo. Porque muchas veces tenemos un conocimiento de Cristo aquí como el mundo lo tiene, o verdaderamente el conocimiento de Cristo está aquí y sabemos quién es Él. Y verdaderamente Él es nuestro grandioso Dios y Salvador y estamos siendo dirigidos por Él, o todavía estás siendo dirigido por tus propios deseos, anhelos y pensamientos. Necesitamos conocerlo de tal manera que sea Él quien nos guíe y quien nos dirija. Escucha, esta gente crucificó al Señor. Pero esta gente que crucificó al Señor no sabía quién era Jesús. Hermano, no crucifiques a Cristo sabiendo quién eres. ¿Quién es Él? Mire, esta gente, el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían, porque ellos no conocían a Jesús. Pero escuche, usted y cada uno de aquellos que se le predica la palabra, que se les enseña la escritura, que se les muestra verdaderamente quién es Cristo, el evangelio de Jesucristo y la salvación, cada uno de ustedes son responsables por causa de lo que han oído, por causa de lo que han recibido, y entonces son responsables por cómo ustedes vivan delante del Señor. Porque siendo ignorantes, el Señor ha orado por nosotros y por cada uno de aquellos que no le conocen. Pero cuando ya venimos y empieza el Señor a hablarnos, usted es responsable de cómo usted viva en esta tierra a la luz de lo que el Señor le habla a través de su palabra. Escucha, una persona puede ser todo lo profesional que pueda, todo lo profesional que quiera, pero escucha, esa persona profesional, sabia, instruida, reconocida, que puede ganar hasta premios Guinness de lo que sea por su vasto conocimiento, sin Dios está solo, desvalido y perdido. Completamente. Y aparte de eso, está ciego. No puede ver. Escucha, Dios siempre ha querido perdonar al pecador. Y la base de su perdón es la sangre de Cristo. Cristo murió en la cruz. Él derramó su sangre en un sacrificio en la cruz. Escucha, el mundo, aquel mundo que no venga a Cristo en arrepentimiento y fe, no va a ser condenado por ser pecadores. Van a ser condenados porque son pecadores y no creyeron en la obra de Cristo en la cruz y pisotearon su preciosa sangre. Por eso. Es por eso. Verdaderamente es mi deseo y mi oración constantemente y ahora, hablando acerca de estas palabras del Señor Jesucristo, que cada uno de ustedes pueda tener una verdadera relación íntima con el Señor.
Que cada uno de ustedes puedan entender lo que Él está hablando aquí en esta frase. Que usted y yo podamos entender que en su momento Él nos alcanzó a nosotros con esa oración. Cuando usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él ha orado al Padre: Padre, en todo lo que ellos han vivido, perdónales, porque es que ellos no saben lo que están haciendo. Él lo ha hecho. Medita en eso. Yo espero que usted siga meditando para que en el próximo culto que nos reunamos continuemos viendo el resto de lo que el Señor tiene que decirnos a través de esta frase. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por ahora, mediten lo que el Señor le ha hablado hasta hoy. Mediten si verdaderamente usted valora, sabe quién es Cristo, si usted verdaderamente ha entendido el valor que tiene la muerte de Cristo y todos los beneficios que por ser hijos de Dios podemos recibir al venir a Cristo en arrepentimiento y fe. La salvación, no solo la salvación, el perdón de los pecados, la pureza, la paz con Dios y el poder para vencer la práctica del pecado. Que el Señor nos siga ayudando a todos, hermanos, para que verdaderamente podamos seguir conociendo al Señor y dando valor a todo lo que Él tiene en su palabra, para que nosotros crezcamos. Que esta frase primera que el Señor dijo en la cruz del Calvario nos lleve a meditar en todo lo que somos y en cómo vivimos a la luz de lo que Él dijo. Mira si verdaderamente eres hijo, porque Cristo con toda certeza y seguridad dijo: Padre. Mira si en tus oraciones puedes decirle: Padre. Mira si verdaderamente puedes decirle: soy tu hijo y por eso acudo a ti. Y eso depende de tu estilo de vida, tu relación con Él, tu comunión con Él. Si estás aún practicando el pecado, aún no puedes decirle Padre, porque la práctica del pecado no hace ni permite que yo sea hijo. Pero Él te dice: puedes ser hijo si aún no lo eres. Solamente ven a mí, confiesa tus pecados, apártate del pecado, no practiques más el pecado y entonces yo te voy a hacer hijo. Pero hay que venir a Él en un arrepentimiento genuino y verdadero, conforme Él dice en su palabra. Oremos al Señor y que el Señor siga ayudándonos y podamos seguir meditando en todo lo que Él nos habla. Amén. Vamos a orar a nuestro Salvador, que Él es bueno y grande en misericordia para salvar y para perdonar. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por hablarnos de la importancia de tu muerte en la cruz, de lo importante que ha sido tu resurrección, de que es por la sangre derramada de tu Hijo en la cruz que tenemos perdón de los pecados, paz con Dios, pureza en nuestro corazón, una mente limpia, y que aparte de ello tenemos una esperanza presente y futura porque Cristo resucitó. También podemos apreciar lo grandioso que hay detrás de esta frase: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que nosotros consideremos profundamente y sinceramente si verdaderamente somos hijos, si verdaderamente nos podemos dirigir a ti con esa confianza como la hizo Cristo, si podemos verdaderamente, a causa de nuestro estilo de vida, pensar que verdaderamente somos tus hijos, y no porque seamos perfectos, sino porque vivimos en una dependencia total de ti y porque, Señor, verdaderamente queremos estarnos acercando cada día más en una verdadera relación íntima para contigo, Señor. Ayúdanos entonces a examinarnos a nosotros mismos, evaluar nuestro estilo de vida, evaluar lo que somos y cómo vivimos, y que así entonces nosotros vengamos a ti en arrepentimiento y fe cuando descubramos los faltantes que todavía están en nosotros, que vengamos arrepentidos, buscando que tú nos perdones, nos laves, nos limpies y nos purifiques, y que nos ayude, Señor, a apartarnos del pecado. En tus manos nos encomendamos hoy para que nos sigas llevando a reflexionar en esta frase y en las demás que vienen, para que nos sean de beneficio, de bendición, de edificación y para que nos conduzcan a vivir una mejor vida cristiana, a ser mejores cristianos y a buscar cada día mayor
acercamiento a ti. En tus manos nos encomendamos hoy, incluso al salir de este lugar, para que tú nos lleves en bendición, en tu victoria, que nos guardes de todo mal, de todo peligro y nos lleves a seguir meditando, reflexionando y que tengamos un tiempo de comunión íntima en esta noche para podernos evaluar y poder pedir perdón y poder acercarnos más a ti y poder seguir dando el fruto que tú quieres que demos. Señor, en tus manos nos encomendamos y te damos gracias por tu fidelidad y misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde y que tengan todos una feliz noche.